Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por este hermoso día. Vamos a dar algunos domingos la continuación de los profetas menores para concluir con esa serie. Luego estaríamos observando material nuevo, comenzando una serie nueva. Pero bueno, como los profetas menores ya tenemos varios meses y luego hicimos una suspensión, me parece bien que lo podamos hacer. Podemos concluir con esta serie, aunque sea a través de una clase. Y bueno, siendo clase, podrá haber más oportunidad de comentarios, preguntas, y no necesariamente tenemos que ver un profeta por domingo, pero ya solamente nos queda Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12 profetas menores. Decíamos que son profetas menores no porque sean de menor calidad de profecía o de menos importancia, sino ¿por qué? ¿Perdón? ¿Quién es que no escuché bien? Sí, hermana. ¿Por qué, hermana? Por menos cantidad de profecía. Hay incluso libros varios capítulos, como por ejemplo Daniel, que tiene como 9, 10 capítulos, y hay libros como Zacarías, que tiene, ¿cuántos son? 10, 14 capítulos. No es por la cantidad de capítulos, sino por la cantidad de profecía. Mucho es historia, mucho es la historia del momento, y porciones de profecías, especialmente profecías sobre lo que vendría ya con Jesús, con Cristo el Mesías. Entonces, por eso son profetas menores, por la cantidad de profecía, no por la calidad, ni porque sean de menos importancia. Bueno, hoy vamos a continuar, hermanos, con Ageo. Vamos a Ageo, capítulo 1. Ageo es... Ya lo perdí, sí lo perdí. Ageo es uno de los últimos profetas. Es contemporáneo de Zacarías, de Malaquías. De Zacarías sí, de Malaquías es probable que también haya estado muy cerca. Es contemporáneo de Zorobabel. ¿Se acuerdan quién es Zorobabel, hermanos? No es un profeta, no es un profeta, pero es de esta época de Ageo. ¿Se acuerdan quién es Zorobabel? Estamos todavía un poquito dormidos, no comimos barbacoa, no tomamos chocomil, además no dormimos a las 2 viendo Netflix, ¿verdad? No hagan eso. Vamos a enfocarnos ahorita a la palabra, vamos a despertar. Zorobabel era uno de los que trajo al pueblo de Israel desde Babilonia a Jerusalén. De hecho, es el primer regreso. ¿Cuántos regresos hubo de Babilonia a Jerusalén? 3 regresos. El primero es con Zorobabel. Ageo es de esta época. Ageo es de este tiempo. Solamente para ubicarnos, estamos por ahí del año 520 antes de Cristo. El año 520 antes de Cristo. Cuando los 70 años pasaron, hermanos, cuando los 70 años del exilio se cumplieron, Dios los llevó a Babilonia, los judíos regresaron, Dios los trajo a la tierra de Judá para poblarla, porque estaba muy desértica. Babilonia se llevó prácticamente todo el pueblo, mucho ganado y todos los tesoros. Solamente quedaron muy poquitas personas, normalmente eran los pobres y campesinos. Entonces, estaba Judá poblada allá en algunos puntos, era muy poquita gente. Cuando Dios nos regresa es con estos propósitos de poblarla y reconstruirla. ¿Qué había que reconstruir? Pues aquí está. El primer regreso, reconstruir el templo. Vamos como por orden de prioridades, y esto lo vemos en cuanto a las prioridades de Dios, hermanos. El primero, reconstruir el templo, luego reconstruir la fe, la religión,
En el año 458, ya con Esdras. Este es un profeta, por supuesto que ahí ya lo ubicamos un poquito más. Y Nehemías también lo ubicamos, el copero del rey, regresa en el 445 para reconstruir los muros. Vamos como por orden de prioridades. A lo mejor si fuéramos nosotros, ¿a qué regresaríamos primero nosotros? ¿Qué haría primero usted? La fe, hermano, la fe, claro. Sí, cabrón. El templo, hermano, del templo. ¿A qué regresaríamos, hermanos? Naturalmente regresaríamos primero a hacer qué. No se haga, hermano, no se haga. No quieren decir hoy nada. ¿Mi casa? O sea, si fuera mi prioridad, si Dios me preguntara, ¿qué harías primero? Pues yo haría mi casa primero. Yo creo que no tiene nada de malo. Junto con hacer el templo, hermano, estaban haciendo sus casas. Junto con hacer el templo estaban haciendo sus casas, pero hay un orden de prioridades hay tiempos para todo. Acuérdense que dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Nosotros nos ubicamos en Ageo, aquí, hermanos, en este momento, con Zorobabel, en el primer regreso. Zorobabel es uno de los de la línea mesiánica, uno de los ascendientes de Jesús, ¿ok? Zorobabel porta la semilla de Jesús, es decir, es descendiente de David, es descendiente de la línea de David. Zorobabel viene a convertirse en el gobernador de Jerusalén, en el gobernador de Judá, ¿ok? Todavía no podía establecerse un rey porque estaban bajo la tutela de Persia, de Media y Persia. Entonces nos ubicamos en este momento con Zorobabel. Esdras habla acerca de esto. Esdras menciona acerca de la reconstrucción del templo. Ya no le tocó a él, ¿ok? Ya no le tocó a él, pero Esdras comienza su libro desde la reconstrucción y luego pasa por aquí a la reconstrucción de la fe y luego pasa por acá también, menciona parte de Nehemías. Nehemías solamente menciona estas dos partes de la historia. Preguntas, hermanos, hasta aquí o comentarios. Ahora, ya con esto que estamos mencionando, ¿qué expectativas tenía el pueblo judío al volver a su tierra, a sus casas, a lo que Dios les había dado, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, donde estaba su vida entera, la vida de sus antepasados incluso? ¿Qué expectativas? Usted pensando, poniéndose en el papel del pueblo que venía de Babilonia. Piense usted que trae a su familia, piense usted que trae a lo mejor a su padre, a su abuelo que estuvieron antes en Jerusalén. Piense usted que trae a sus hijos que no conocieron, pero siempre estuvimos hablando de la fe, del Dios único, de la ley de Moisés. Ahora usted trae a toda esa gente, a su familia, a Jerusalén por el decreto de Ciro, el rey de Persia. ¿Qué expectativas tiene usted como pueblo? ¿Qué espera al regresar? Hermanos, yo también puedo quedar callado. A ver, hasta que alguien me diga algo y también le avanzo. A ver, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué hacer? ¿Qué plan? ¿Qué esperaban ellos al regresar? Mire, por ejemplo, ¿qué expectativas tiene una familia cuando va de vacaciones a la playa? Divertirse. A eso vamos, ¿verdad? ¿Qué expectativas tendría un pueblo exiliado, gobernado por otro, al darle permiso de regresar a su tierra? Sí, hermano. Aquí la expectativa que ellos tenían es de que regresaban a la tierra donde volvieron a ser, por decirlo así, ¿verdad? Con la esperanza de rectificar lo que ellos habían dejado. Okay. ¿Sí? ¿Para qué? Para servirle al Dios vivo. De recuperar lo suyo, en pocas palabras, ¿no? A sus cosas, su identidad, su nación, su ley, su religión, sus tierras, su libertad. Hermano Adrián, pues ya, pues que nadie dice nada, pues sí, me tengo que adelantar, ¿verdad? Ya, yo iba a decir eso. Bien bajado ese balón, bien bajado. Entonces, esa es la expectativa de la gente, que
Perdón, me adelanté. Pero, ¿qué le vamos a ver? Pero mejor aún, hermanos, ¿qué esperaba Dios? ¿Qué expectativas tenía Dios de su gente, a quien había disciplinado? ¿Por qué estaban en Babilonia? Porque habían pecado, especialmente el pecado más grande era la idolatría, el más grande de todos, o el más mencionado, la idolatría, y los llevó a Babilonia para disciplinarlos. Ellos entendieron que solamente hay un Dios, una sola ley, y todo lo que el Señor diga se hace. Y allá aprendieron eso en Babilonia y en Persia. Entonces, Dios esperaba que ese pueblo, ya que estaba disciplinado, ya lo habían educado, lo habían curado de su pecado y ahora los había regresado. ¿Qué expectativas tenía Dios? Hay que pensar en eso, no solamente en las expectativas del pueblo, sino en las expectativas de Dios. Muchas veces no son las mismas, hermanos. Aunque era pueblo de Dios, no tenían las expectativas de su Padre. Aunque nosotros somos iglesia, muchas veces no coincidimos en nuestras expectativas, en nuestras prioridades y en lo que debemos hacer. Ciro, en 439, conquista Babilonia. Ciro, no, perdón, ahí es un error. Este es Nabucodonosor. Nabopolassar, perdón. Y en el 500, no, estoy mal, está bien. En el 539, Persia conquista Babilonia. Babilonia era la nación poderosa que gobernaba el mundo. Luego se levantó otra, y esta era Persia, con Ciro, conquista Babilonia. ¿Se acuerdan cuando la mano escribe en el palacio de Belsasar, Mene, Mene, Tekel Uparsin? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Ese es el rey de Babilonia, ese es Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Esa misma noche, cuando Dios le dijo, te pesamos y te faltó, esa misma noche llegó Ciro. Llegó Ciro a Babilonia y conquistó Babilonia. Ese es el momento exacto en que llega Persia. Luego, un año después, aproximadamente en el 538, Ciro decreta regreso en los judíos. De hecho, no solamente permitió a los judíos regresar, le permitió a prácticamente todas las naciones, porque esto hacía Babilonia. Conquistaba y se los llevaba a todos a Babilonia, hasta acá, hasta esa parte del Medio Oriente. Se lo llevaba a todos ahí, dejaba muy poquita gente en los campos. Entonces lo que hace Ciro es, no, yo los voy a gobernar, pero regrésense, les voy a dar incluso hasta libertad de religión, eleven sus templos, reconstruyan sus religiones. No solamente fue para los judíos, eso en el 538. En el 535, ¿cuántos años pasaron? Hombre, qué malos somos para las matemáticas, hermanos. 3 años después, Zorobabel regresa, es el primer regreso, acuérdense, el primer regreso, y ahí comienza la reconstrucción del templo. 3 años después del decreto de pueden regresar, va el primer regreso, los primeros exiliados van a Jerusalén a reconstruir el templo. Esa era la misión. Esa es la misión que Dios puso en el corazón de Zorobabel, reconstruir el templo. Vamos a ver por qué más adelante. ¿Por qué primero vamos a comenzar con eso? En el 530 se detiene la construcción. ¿Cuántos años pasaron? Hombre, hermano, ya ni con... están bien bárbaros, hermano. Y luego se enojan con los niños porque no hacen bien la tarea. 5 años después, 5 años empezaron a construir. ¿Cuántos tardamos nosotros construyendo? Nada más el enderezar aquí el techo, hermano, lo que es el piso del comedor. 1 año, hermanos. Pero ellos pasaron 5 años, por supuesto, no concluyeron el templo. 5 años, la edificación del templo estaba todavía comenzada apenas, y se detiene ahí y se mantiene suspendido por 15 años. Por 15 años la edificación del templo se veía
nada más comenzada. ¿Qué pasó durante esos 15 años? ¿No había gente? ¿No había materiales? ¿No había fe? Yo creo que no había muchas cosas, hermanos, pero especialmente no había voluntad. Dios les dice en Ageo capítulo 1, versículo 4, Dios pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta? ¿Cómo estaba el templo? Apenas con los cimientos, apenas probablemente con las columnas, apenas probablemente con algunas varillas, no sé si usaban varillas, ¿no? Pero se veía triste el templo de Dios. El templo de Dios. Aquí lanza el Señor esta pregunta. ¿Ustedes creen que esto es correcto? A usar este tiempo, ¿cuánto tiempo, hermanos? 15 años suspendida. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y la mía abandonada. ¿Se acuerdan que David tenía la intención de hacer el templo porque el tabernáculo, sí, Dios habitaba en tabernáculos? ¿Qué es un tabernáculo, hermano? Las tiendas. Entonces David veía su templo, perdón, su palacio, sus casas y decía, ¿cómo yo habito en un lugar así? Y el Señor, mi Dios, ¿en tiendas? Entonces se puso en su corazón, se lo propuso el edificar un templo. Dios no se lo concedió a él, se lo concedió a su hijo Salomón. Salomón edifica el templo más hermoso, el primer templo más grande y con más belleza, mucho más excelso que el segundo y tercer templo. Y ahora que fue destruido por Babilonia, pasaron 70 años, regresa el pueblo y apenas si le pusieron los cimientos y la dejaron suspendidas. No tenían el corazón de David. ¿Qué decía David? ¿Cómo yo habitando en palacios y mi Señor en tiendas? Pudiera ser, hermanos, que no había esta necesidad o no se podía observar, porque en el tiempo de David había algo que se llamaba el arca del pacto, que contenía, ¿qué contenía? La vara de Aarón. Alguien más, aparte de él, es la única que vino. ¿Qué más tenía? El maná, sí. Y muy importante, la ley, las tablas. Ahí estaba. Ahí habitaba en el tabernáculo. Entonces, cuando llegan estos judíos de Babilonia a Jerusalén, es muy probable, hermanos, que ya no existía el arca. Ellos ya no veían una manifestación física ni a través de utensilios, ni a través de manifestaciones como el fuego que se colocaba en el tabernáculo, etcétera. Ellos ya no lo veían. Y al no verlo, es solamente una suposición personal que decían, pues no pasa nada, no se necesita. ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué vamos a poner ahí adentro? ¿Sí me entienden? Y a veces nos hace falta ver con los ojos espirituales. No es que Dios ocupe esto. Ahí hay material afuera para hacer. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Proyecto. No crean que es más para ahí jugar a los palitos. Es para seguir edificando y embelleciendo y prosperando este lugar. No es porque lo ocupe Dios. Es porque lo ocupa ¿quién? Nosotros. Pero cuando se lo hacemos a nuestros hermanos, también se lo hacemos al Señor. Nos hace falta ver con los ojos espirituales. El Señor con esta pregunta me dice, a ver, pueblo, ustedes allá muy bien, con sus casas muy bien, ¿y mi casa? He estado, ¿qué? He estado esperando. Y ese es el tema, hermanos. Es decir, todo eso fue la introducción, todo es parte del tema, ¿no?
Todo es parte del tema. Te estoy esperando. Ageo tiene este tema central, que el trabajar en los asuntos de Dios es, primero, no podemos dejar esperando al Señor, como si fuera un rey, ¿verdad? Ahí en su trono, esperando a que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer como sus sirvientes o como sus súbditos. Te estoy esperando. ¿Qué sentía usted cuando su mamá le decía, te estoy esperando? ¿Qué sentía? ¿Eh? Depende del tono, ¿verdad? Ay, te estaba esperando. Ah, qué bonito, ¿verdad? Ah, te estoy esperando, Luisito. ¿Qué sentía, Luisito? Ay, ¿verdad? Te estoy esperando. ¿Dónde estabas? Y Luisito en las maquinitas, ¿verdad? Y las tortillas y la leche. Te estoy esperando. Es decir, no has estado haciendo lo que debes hacer. Ese es el punto con esta pregunta o con esta declaración más bien. Te estoy esperando. ¿Y qué estaba esperando? En cada capítulo trae algunas cosas que nos mencionan para reconocer qué está esperando Dios. Habían pasado 15 años. Habían pasado 15 años desde que comenzaron la construcción y el pueblo comenzó a enfocarse en otros asuntos. ¿Qué está esperando el Señor? Primero, lo que menciona en el capítulo 1 es acerca de su casa, es acerca del templo. Que, recordando otra vez el versículo 4, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Tu casa bien arreglada, tu casa bien artesonada. Esto es la prioridad. ¿En qué está la prioridad mía? La prioridad del hombre. El hombre siempre busca a Dios para favorecerse de Dios. Pero un hombre que reconoce quién es Dios, su soberanía, su poder y lo que Él es, nosotros nos acercamos para ofrecernos a Él. Cuando usted reconoce a una persona importante, no sé, siempre decimos los mismos ejemplos, pero creo que funcionan. Si usted reconociera a la reina, pues ya no está la reina Isabel, ¿verdad? Ay, la costumbre, ¿verdad? Es que 200 años. Si usted reconociera a cualquier rey, gobernador, presidente, lo reconociera por ahí cerca, ¿a qué se acercaría? Bueno, aparte de la foto, ¿verdad? Y aparte de reclamar. No, casi no nos acercamos a reclamar. Pero a lo que se le ofrezca, ¿verdad? Aquí estamos, aquí está su casa, etcétera. Cuando Elías estaba en Israel del Norte, pasaba por una ciudad, no recuerdo cómo se llama esta ciudad, y una mujer lo reconocía que era profeta de Dios y le dijo a su esposo, hagamos un cuartito en nuestra casa para que cuando el profeta pase por aquí se hospede con nosotros. Fíjense, ¿qué reconoció ella? Que era un hombre de Dios, un hombre importante para Israel, y ella se ofreció, ella no lo buscó para pedirle algo, es un profeta de Dios, vamos a acercarnos para sacarle provecho, ¿no? Ella lo reconoció como un profeta de Dios y se acercó para ofrecer un servicio. Judá fue a Babilonia, hermanos, especialmente por la idolatría, y aunque ahora venían sanados, eso se suponía, venían sanados de imágenes y de ídolos. Ellos eran ahora sus propios dioses. Sus casas eran sus propios templos y su lujo era su propia adoración. Y eso somos nosotros, hermanos. De pronto nos volvemos, ya no Judá estaba teniendo ídolos, imágenes, sino que estaba ahora ofreciéndose para ellos mismos. Ya no había nichos, como usted y yo vamos por la calle, vemos nichos en las casas, en algunas esquinas, en las avenidas, para sus ídolos. Ahora ya no había eso en Judá, pero eran ellos mismos. Sus casas eran sus propios templos. Y todos esos adornos
en lugar de llevar ofrendas a Jehová, se las quedaban ellos como su propia adoración, su propia ofrenda. Preguntas, hermanos, comentarios hasta aquí. ¿Qué dice el versículo 2, por favor? Muy bien, otra vez dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos veían que el templo no avanzaba, incluso el pueblo lo abandonó, el pueblo decidió hacer otras cosas, tal vez temor, tal vez había problemas de administración, etcétera. Y lo que decimos nosotros, pues es que a lo mejor todavía no es tiempo, no apresures las cosas, son cosas que diríamos nosotros como humanos, como mexicanos incluso, ¿verdad? No, hombre, es que entonces significa que todavía no es tiempo. Ya Dios pondrá los medios. ¿Y los medios? ¿Eres tú? Ya Dios dirá cuándo. ¿Y el cuándo? Es ahora. Eso es lo que el pueblo estaba usando como excusa. No, es que todavía no ha llegado el tiempo. ¿Qué estaba esperando el pueblo, hermanos? Al declarar esto, ¿qué estaba esperando? A lo mejor una manifestación milagrosa, a lo mejor que bajara un ángel y dijera, hermanos judíos, es hora de edificar el templo. Y todos, amén, vamos a construir el templo. No, hermanos, no bajó así el ángel, sino bajó profecía de Dios a través de Ageo, su ángel Ageo, el mensajero, para exhortarlos, para regañarlos. Y hermanos, a veces nosotros usamos esto mismo. Es que todavía no es tiempo. Ya Dios dirá cuándo. Y a lo mejor en nuestra mente dentro de nuestra ignorancia quisiéramos que se manifestara algo. ¿Qué? No sé, pero algo. Ya algo nos dirá cuándo sea el momento de hacerlo. Dios ya dijo qué. Dios ya dijo cuándo. Y ese qué es el templo. Y ese cuándo es ahora. Ese qué, hermanos, es la iglesia. ¿Y ese cuándo es? Es hoy domingo, hermanos. Ya se estuvo anunciando, vamos a trabajar. Otra vez, sí, otra vez. Seguimos preparando el edificio, seguimos trabajando no solamente en las campañas, en los seminarios. Ahora viene una graduación para la escuela de predicación. Viene otro seminario en noviembre. Para el próximo año queremos regresar a hacer la misión en Zaragoza. Y a partir de ahí ya considerar otras opciones. Otras opciones. El trabajo nunca se acaba. ¿Dónde has estado tú? Ya no tienes, no, pero yo no tengo ídolos, no tengo figuritas, no tengo cadenitas. Es que no necesitas eso. Eres tú mismo. A veces soy yo mi propio ídolo, mi propio Dios. El ego, ¿verdad? El ego. Esta casa, dice el Señor, está desierta. El fracaso de los judíos estaba en sus prioridades. ¿Por qué Dios los estaba regañando, hermanos? ¿Por qué Dios los estaba considerando como un fracaso, un pueblo fracasado? Porque el orden de las prioridades estaba invertido. El orden de las prioridades de las iglesias y de los hermanos, de las familias, normalmente está invertido. El ofrecernos el lugar a Dios, el ofrecer nuestro tiempo a Dios, el ofrecer nuestras habilidades. ¿Qué sabes hacer? En el trabajo eres bien proactivo. En el trabajo, híjole, vas hasta subiendo de puesto. En el trabajo los jefes te consideran, porque si nosotros vamos y preguntamos por ti, Juanito, bueno, es que quiero un Juanito, vamos a ver un nombre que no existe aquí. ¿Panfilito? ¿Nadie se llama Panfilo?
Ah, Panfilito, oh, qué bárbaro. Esa es la iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Ya estoy pensando, casi ni va. Panfilito casi. ¿Por qué dirá? Oh, es que Panfilito es bien bueno aquí, platicador y se lleva muy bien con todos. A las muchachas las respeta, hasta las protege. Con los jefes no hay ninguna excusa. Siempre propone ideas muy buenas. Y hemos avanzado aquí en la empresa gracias a Panfilito. En serio. Y nunca falta. Llega temprano. Y esto y el otro, ¿verdad? Ay, pues qué bueno, ¿no? Ya hasta vergüenza, hasta pena ajena nos dio, porque Panfilito no viene. Cuando viene, no llega temprano. Cuando pedimos que se quede, no se queda. Es más, ni a saludar, pero allá, con todos, Panfilito, mira, híjole, Panfilito aquí, ¿verdad? Es cristiano, ¿verdad? Allá, pero acá, cuando le pedimos cosas para la iglesia, para los hermanos, para la hermana, para llevar a la ancianita, para ayudar en esto, ¿dónde están las prioridades? Quedando bien el trabajo, no tiene nada de malo quedar bien el trabajo. Qué bueno que usted sea así. Así debe ser. Allí y acá. Qué bueno que tu casa está bien. No, Dios no estaba peleado, hermanos, que en sus casas estuvieran bonitas. Eso no es pecado, ni en la ley de Moisés, ni en la ley del Señor, hermano. No malinterprete que aquí el Señor está diciendo sus casas deben ser sencillas y pobres. No. El pecado no era que la casa estuviera bien, elegante. El pecado era que su casa estaba abandonada porque los judíos habían invertido sus prioridades. Su justificación era esta. No, versículo 2, es que no ha llegado el tiempo. Dios nos va a decir cuándo. Es que no ha llegado mi tiempo en la iglesia. ¿Qué más quiere que hagamos? Ya como quiera las cosas se hacen. Cuando Dios quiera que yo haga algo, Él me lo va a decir. Y aquí está Ageo, ¿verdad? Hablando, hermanos, quédense a trabajar, vamos a hacer esto, la casa del Señor es primero. Y nosotros, no, ya Dios me dirá cuándo me toca a mí y qué voy a hacer. Preguntas, hermanos, o comentarios. Hermano, el pueblo de Israel, pues siempre fue rebelde hasta la actualidad porque sigue en conflicto. Y pues ahí está la voluntad de Dios, la verdad, de que un pueblo rebelde es bueno como el trabajo. Si uno no cumple con los horarios, reglas, por ejemplo, en una empresa usted llega, tiene 3 retardos, es una falta, ¿verdad? Y si se van acumulando las tres faltas, así que por más que alegue y por más que diga, para afuera. Yo creo que es lo que quieren que apliquemos aquí para decir, ya me corrieron. Sí, y aquí con nosotros, hermanos, pues, aunque nos digan, ahorita usted lo está hablando, al ratito, nos tenemos que quedar a trabajar. Vamos a hacer los mismos 3, Siempre. nada más yo y a veces se quieren llevar el crédito, porque yo hice esto, porque yo hice otro, que no deben hacer. ¿Sí? No, para nada. Sí, ahora, Dios lo considera, ¿verdad? Pero no es considerar, sino es accionar. ¿Y quién acciona? No todos. Estamos de acuerdo que no siempre se puede, hermanos, pero tampoco es posible que siempre no pueda. Hermano Osvaldo. Le invirtieron 15 años a sus casas. Vamos a hablar de eso. Vamos a celebrar una festival a la iglesia de Inglaterra. Y le dice yo soy rico, y de ninguna cosa tengo necesidad. Sí. Otro ejemplo de una iglesia próspera que se enfocaba en lo material nada más, pero habían olvidado adorar bien a Dios en la parte espiritual. Habían olvidado esto, hermanos, el Shema. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. El Shema es algo que ellos hacían y hacen todavía hasta la actualidad, por lo menos 3 veces al día. Shema es
Es como comienza este versículo 4 al 5. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios, toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Habían olvidado amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, todo lo físico, no solamente lo mental, lo espiritual, sino también lo físico. Hay mucha gente que ama al Señor solamente de mente o de labios, pero no lo ama con el alma, no lo ama con su cuerpo. El amar a Dios es entregarte completamente a Él en todo lo que Él te pide. Y ellos habían invertido sus prioridades, habían olvidado el verdadero significado del Shema, el de, oye Israel, amarás al Señor tu Dios. No olvide, hermanos, no olvide su prioridad en la iglesia. Mateo 6:33 y 34, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas del Señor, todo lo que está involucrado, todo lo que implica las cosas de la iglesia, el salvar almas, el visitar a los necesitados, el trabajar en la iglesia, el adorar, todo. Buscad primeramente el reino, los asuntos de Dios, y no lo sabemos de memoria. Buscad primeramente, y lo decimos así a veces tan ligero, pero es buscarlo y hacerlos e involucrarnos primeramente. Pero como dijo el hermano Pedro, sí, decimos amén y aceptamos el versículo muy bien, pero al salir de aquí, es que tengo que, le preguntaba a los jóvenes, ¿se van a quedar a trabajar en los asuntos que faltan para la mensual? Y algunos, pues no sé. ¿Por qué no sabes? ¿Tienes trabajo hoy? No. ¿Tienes tarea? No. ¿Necesitas el permiso de tus papás? Te lo consigo. Te consigo el permiso de tu mamá, de tu papá. No. Entonces, pues no sé. Y así estamos aquí los adultos, hermanos. Hermanos, si hacemos esto, pues está bien. ¿Nos ayudas? No, es que tengo cosas que hacer. Como si los que se quedan, hermanos, no tienen cosas que hacer. Los que se quedan no tienen problemas económicos. Hermano, a ver, usted deme lo que me van a dar en el trabajo. No traigo, pues. Ah, ya ve, entonces, ¿quién va a suplir mis necesidades? Usted no, ¿verdad? Y empiezan a pelearse con uno. Bueno, pues, peleate con el versículo, ¿verdad? Buscad primeramente. Otra vez, hermanos, no siempre se puede. Es cierto, a veces tenemos obligaciones. Pero a veces, muchas veces, nosotros nos ponemos cosas en los momentos que no debemos, especialmente el día domingo. Me preguntaba un hermano, creo que se los platiqué, yo estaba muy verde, hermanos, más verde que ahorita. Ahorita ya estoy azul. Me preguntaba un hermano, cuando era estudiante de la escuela, hermano, ¿usted cree que es bueno visitar a los enfermos, ir a orar por ellos, llevarles comida? Por supuesto, hermano, eso es buenísimo. Ok. ¿Usted cree que eso es importante? Claro, esa es la religión pura y sin mácula. Dijo, eso quería que me dijera, que eso es la religión. Oh, sí, bueno, no hay ningún problema. Bueno, es que lo voy a hacer el domingo, en lugar de venir a la iglesia. Porque esa es la verdadera religión, me estaba diciendo el hermano. Esa es la verdadera religión. No, hermano, pues yo bien verde, yo con miedo, es como que, pues, ok, bueno, pues, ¿qué le digo? Pues así dice el versículo, ¿verdad? Y ya como nos pasa a muchos de nosotros, ya meditándolo en mi casa, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le dije que el domingo es el día del Señor? Y porque si realmente quiere hacer eso, ¿por qué en lugar de sacrificar el día del Señor, por qué no sacrifica el día de su trabajo? Esa es la verdadera religión. Ahorita si me lo topo, hermano, le digo nada. Ojalá me esté escuchando el hermano en Facebook. ¿Quién sabe si ya se fue o no? Hermanos,
Nosotros mismos nos ponemos cosas que no debemos y ya sabemos en el día del Señor, y por eso no pude ir a la reunión, y por eso no pude ir a ese evento, o por eso no pude apoyar a los hermanos en la construcción, etc. Otra vez, las obligaciones existen, pero nosotros, hermanos, no podemos bajar de nivel las cosas de Dios. Dios nos pregunta, ¿tú crees que ese es tiempo para ti? ¿Tú crees que está bien que estés dedicando ese tiempo para ti? Es un sacrificio, hermanos. Les voy a confesar algo, hermanos. Obviamente nosotros como predicadores también tenemos nuestras luchas espirituales, mentales, y en algún momento de mi vida, el año pasado, ya había planeado renunciar a la predicación, no a la iglesia, yo me iba a seguir reuniendo aquí. Estaba planeando renunciar a la predicación, porque había entregado mi vida completa, o desde que soy adulto, a la predicación, y me estaba viendo afectado grandemente en lo económico, con muchas deudas y con muchas necesidades en mi casa. Estaba planeando renunciar. Pero bueno, hermanos, el Señor escuchó y todo este tiempo no ha sido en vano. Hoy me arrepiento, por supuesto, me arrepiento de haberlo pensado, porque no iba a dejar de trabajar, no iba a ser nada más un cristiano de banca, pero al menos como responsable de la congregación lo había considerado bastante, había orado muchísimo. Dije, si para diciembre no cambia algo, tendré que dejar. A mí me dolía muchísimo esto. Me encanta mi trabajo, me encanta enseñar, me encanta prepararme, me encanta compartir el evangelio, y yo ya lo había propuesto en mi corazón, porque las necesidades vienen. Pero una persona que se entrega al Señor, hermanos, nunca será defraudada. Nunca será defraudada. Cada quien va a tener que pasar por sus propias luchas, por sus propios armagedones. Va a tener que decidir, va a tener que confiar, va a tener que atravesar. Y va a llegar el momento en el que el Señor recompensa. Y si no es aquí, Él recompensará allá. Dijo el Señor Jesús, no hay nadie que haya dejado a padre o madre o casa que no vaya a ser recompensado. ¿Cuántas veces? 100 veces más en el reino. ¿Qué está esperando el Señor? Mi casa. ¿Dónde está mi casa? Han pasado 15 años y mi casa no está lista. No porque ocupara habitar ese espacio dentro de esas paredes. No. Vamos a ver por qué es tan importante para Dios que ahí estuviera edificada su casa. Eso lo vamos a ver la próxima semana.